Adriano Córdoba y hoy voy a resolver el siguiente problema usando el método de paréntesis de Poisson. Para ello pues tenemos que Li, Lj, no sabemos a lo que va a ser igual, pero sabemos que el vector L es igual al vector R producto cruz con el vector P y pues I y J van de 1 hasta 3. Ok, ya puesto esto tenemos que el producto cruz nos quedaría de la siguiente manera. Para 1, 2 y 3 sería L1 va a ser igual a el componente R2 por, P, por P3 menos R3 P2. Luego el componente de L2 va a ser igual a R3 por P1 menos R1 P3. Y nuestra componente L3 va a ser igual a R1 por P2 menos R2 P1. Ok. Teniendo esto, pues tenemos que nuestras coordenadas generalizadas van a ser Q1 es igual a R1, Q2 va a ser igual a R2 y Q3 va a ser igual a R3. Y pues respectivamente tenemos que las P, que serían nuestros momentos, serían igual así. Que P1 va a ser igual a P1 y así consecutivamente. Ok, entonces sabemos que por los corchetes de Poisson cuando Li y Lj sean iguales, que sea Li1 y Lj1, estos corchetes se van a hacer cero, por lo que nomás tendríamos que calcular donde los corchetes sean diferentes. Entonces lo vamos a hacer aquí abajo. Ok, entonces tenemos que el primer corchete sería L1, L2, que esto se desarrolla de la derivada parcial de L1 con respecto a R1 por la derivada parcial de L2 con respecto a la derivada parcial de P1 menos, que sería lo contrario de esto, derivada parcial de L1 con respecto a la derivada parcial de P1 por la derivada parcial de L2 sobre la derivada parcial con respecto, bueno, perdón, sería la derivada parcial de L2 con respecto a la derivada parcial de R1. Ok, esto sería para el caso de L1, que serían los componentes que tenemos aquí. Como podemos ver, L1 no depende de ninguna R1 ni P1, por lo que todos estos términos se van a hacer cero. Entonces los siguientes términos son con respecto a L2, pero todavía usando los dos componentes que tenemos aquí, que sería la derivada parcial de L1 con respecto a R2 por la derivada parcial de L2 con respecto
AP2 menos, igual lo contrario, derivada parcial de L1 con respecto a la derivada parcial de P2 por la derivada parcial de L2 con respecto a P1, que diga R2. Okay. Perdón, disculpen. Okay. Pues vamos desarrollando aquí abajo cómo quedaría el corchete por mientras. Esto nos quedaría los primeros términos que no se nos hacen cero, pues dejan ver. Ok, entonces empezamos con esta derivada parcial de L1 con respecto a R2. Okay. Vemos que R1 si tiene R2, entonces sí se puede derivar. Bueno, su derivada no se hace cero. Quedaría esto derivado con respecto a R2, queda a P3, porque es el único término que lo acompaña. Y la siguiente, que es la derivada parcial de L2 con respecto a P2, vemos que en L2 no hay ninguna P2, por lo que este término se hace cero, haciendo que al momento de multiplicar por este también se haga cero, por lo que este término se anula. Okay. Entonces pasemos al siguiente, derivada parcial de L1 con respecto a P2. Si tenemos P2 y derivada parcial de L2 con respecto a R2. Como vimos anteriormente, este término también se va a hacer cero, porque aquí en L2 no contamos con ningún término en R2. Entonces todo esto también se hace cero. Entonces ya nomás nos faltarían los últimos términos del corchete, que es la derivada parcial de L1 con respecto a la derivada parcial de R3 por la derivada parcial de L2 con respecto a P3 menos la derivada parcial de L1 por la derivada parcial de P3, bueno, sobre la derivada parcial de P3 por la derivada parcial de L2 sobre la derivada parcial de R3. Entonces, volvemos acá. Los primeros términos, voy a alejar esto un poco. Okay. Los primeros dos términos de la derivada parcial de L1 con respecto a R3 no son cero porque contamos con una R3 aquí. Entonces, nos quedaría que la derivada parcial con respecto a L1, derivada parcial de L1 con respecto a R3 es menos P2 por la derivada parcial de L2 con respecto a P3. L2 tiene una P3 aquí, queda solo la R1. Esto se multiplica menos la derivada parcial de L1 con respecto a P3, que queda que es R2, y la derivada parcial de L2 con respecto a R3, que nos queda P1. Entonces se hacen las multiplicaciones, quedaría que R1 por menos P2 es R1 P2 menos R2 por P1. Y este sería nuestro primer corchete. Y podemos notar que el resultado que nos dio es igual al componente L3. Por lo que esto es igual a L3. Ok, entonces ya tenemos nuestro primer corchete. Entonces el siguiente que seguiría sería L1 con L3 para no tener que
como dijimos, todos aquellos que sean iguales van a tender a ser, se van a convertir en cero. L1, L3. Y por lo que podemos notar, también en este mismo desarrollo, que aquellos términos que sean derivadas, las derivadas parciales de ellos mismos, por ejemplo, la derivada parcial de L1 con respecto al componente R1, P1 siempre va a ser cero. Por, por ejemplo, si seguimos desarrollando esto, nuestras derivadas parciales con respecto a L1 y L3, que R1 y L3 y R3 van a ser cero. Por lo que podemos dejar solo las derivadas parciales donde los términos no se comparten entre estos vectores, por así decirlo. Vamos a desarrollar los primeros dos términos. Son las derivadas parciales. Aquí me equivoqué, es L3. Vemos que, como habíamos dicho, la derivada parcial de L1 con respecto a R1 es cero y hace cero todo este término. Igual aquí, la de L1 con P1 va a ser cero. Las únicas que no serían cero sería la derivada parcial de L1 con respecto a R2. Y pues las derivadas parciales de L3 con respecto también a los componentes de L2, que es R2 y P2. Menos la derivada parcial de L1 con respecto a P2. Y por la derivada parcial de L3 con respecto a la derivada parcial de R2. Y pues el término este que tenemos aquí, pero sustituyendo el L2 por L3, va a dar todo cero, por lo que pues podemos saltarnos para no perder tanto tiempo. Entonces, hacemos el desarrollo de las derivadas parciales. Nos quedaría que la derivada parcial de L1 con respecto a R2 va a quedar P3 por la derivada parcial de L3 con respecto a P2, que nos quedaría R1. Menos la derivada parcial de L1 con respecto a P2, nos quedaría menos R3 por la derivada parcial de L3 con respecto a R2, que nos quedaría menos P1. Esto nos da como resultado R1 P3 menos R3 P1, que podemos notar que sería el inverso de L2. Si multiplicamos aquí por menos, a L2 por menos, este sería menos y este más. Y pues es lo que nos da este corchete. Nos da el negativo de L2. Y ese sería nuestro segundo. Y para el tercero, pues como dijimos que los términos semejantes, bueno, los términos iguales se van a quedar. Nomás nos faltaría el de L2, L3.
Y por las eliminaciones que hemos hecho anteriormente, vemos que son los únicos términos de las derivadas parciales que no van a tender a cero van a ser los primeros con respecto a R1 y P1. Entonces los ponemos aquí abajo. Derivada parcial de L2 con respecto a la derivada parcial de R1 por la derivada parcial de L3 con respecto a la derivada parcial de R2, de P1, perdón, menos la derivada parcial de L2 con respecto a la derivada parcial de R1, de P1, perdón, sería al revés, P1, y por la derivada parcial de L3 con respecto a la derivada parcial de R1, perdón. Entonces, desarrollamos esto, nos quedaría que el último corchete L2, L3 va a ser igual, la derivada parcial de L2 con respecto a R1 es menos P3. Aquí está. Y la derivada de L3 con respecto a P1 es menos R2. Menos la derivada parcial de L2 con respecto a P1 es R3. Y la derivada parcial de L3 con respecto a R1 es P2. Entonces resolvemos esto. Nos quedaría que R2 por P3 menos R3 por P2. Este sería nuestro último corchete. Y podemos notar que es igual a nuestra componente en L1. Entonces ser igual a L1. Y aquí ya tendríamos los corchetes de nuestro sistema. Y eso es todo.